Queremos conversar con la congresista Sigrid Bazán, ojalá que podamos retomar la comunicación con ella. Es el tema de si Castillo no, si el gobierno de Castillo no dañó para el futuro la imagen de los partidos de izquierda. Pero en fin, vamos por partes, ya la tenemos nuevamente conectada. Perdónenos, congresista Bazán, tuvimos un problema ahí técnico, pero ya está resuelto. La escuchábamos. Su micro, por favor. Creo que en realidad nos hemos entrampado en la discusión del primer dictamen. El día viernes pasado nos topamos con la sorpresa de que este dictamen no respetaba tanto los proyectos de ley iniciales, sino que consideraba ya no como fecha de elección abril, sino diciembre del 2023, lo cual en concreto nos llevaba a quedarnos hasta abril del 2024. Es decir, casi 16 meses de gestión, cuando en estos momentos ya pasamos los 26 fallecidos y vamos en una convulsión social que aumenta, ¿no? Eso lo ha dicho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y están viendo, creo, distintos organismos internacionales con preocupación de escalada de violencia. Entonces, es por eso que nosotros votamos en contra, esperando que un siguiente dictamen, el segundo que todavía no se ha discutido, pueda acortar los plazos y al mismo tiempo nos permita, de alguna manera, escuchando a la población, incorporar la figura de un referéndum para consultarle, en una consulta popular democrática, que es el concepto de referéndum, a la gente si estaría de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Ahí el entrampamiento. Ahora, no tenemos ley de referéndum, habría que hacer cambios constitucionales también a ese nivel. Claro, si se aprueba o si se hubiera aprobado, digamos, este segundo dictamen, evidentemente habría que hacer una reforma constitucional para dar pie a este referéndum e incorporar la figura de asamblea constituyente para poder también, eventualmente, si es que ganara esta opción, porque eso es importante, no es que se impone la figura de una asamblea constituyente, si en una consulta ganase esa propuesta, pues ahí sí, luego de la consulta democrática, el Congreso tendría que hacer todo lo posible para implementarla, ¿no? La derecha jamás le van a aceptar eso, congresista Bazán, ¿eh? Mire, nosotros hemos dialogado mucho y creo que ustedes hablaban en la entrevista con el congresista Salguana un poco de ceder. Yo creo que es alcanzar consensos, ¿no? Nosotros hemos sido los más preocupados porque en todo caso el cambio de autoridad sea lo antes posible, claro, y que incluso la figura del referéndum hacia la Asamblea Constituyente sea algo que se pueda discutir incluso con un proyecto de ley aparte, con un proyecto de ley distinto. Por último, hagamos que sean dos votaciones distintas, el adelanto y el tema de la Asamblea, pero busquemos soluciones porque de lo contrario vamos a entramparnos y nos vamos a quedar, y creo que eso no es lo que la gente quiere, ¿no? Ahora, más allá de lo legislativo y del consenso del cual usted habla, yo quería preguntarle si ya hay una suerte de sentido de urgencia y de sentido común en la gran mayoría del Congreso de la necesidad de irse, o todavía hay sectores, esto se lo preguntaba también al congresista Salguana, que no quieren moverse. Sí, yo creo que hay todavía una intransigencia que se resume en que algunos congresistas creen saber más que la gente, porque son grandes académicos, nadie le quita los títulos a los congresistas, por supuesto, o porque tienen mucha experiencia en el tema de las reformas constitucionales, pero por más tecnicismos, por más reformas que creamos van a ayudarnos como Estado de Derecho, la gente te pide algo y hay un papel que el congresista tiene que es el de representación, que yo diría a veces está por encima. La realidad, el Perú está por encima de cualquier expectativa teórica, técnica o académica. Entonces, quienes nos hablan de una reforma constitucional que necesita un año, que necesita pensar. Yo, por ejemplo, mi voto en rojo ha coincidido con el voto en rojo de Avanza País o de Renovación y de otras bancadas de derecha con las que yo no comparto, pero la diferencia estaba en la que yo quería o creo que deberíamos quedarnos la menor cantidad de tiempo posible y ellos creían que más bien incluso el 2024 es poco tiempo. Lamentablemente yo no veo que se esté haciendo desde el Ejecutivo, por ejemplo, en ese tiempo, y ahora mismo ha salido, me parece, una encuesta en donde la desaprobación del Congreso viene aumentando. La desaprobación, es decir, ya vamos a llegar a cifras nunca antes vistas de aprobación que no llegan ni al 5 o 6%. Entonces, en ese sentido de urgencia es que yo creo no se colocan todavía algunos congresistas que creen que primero va la reelección, la bicameralidad, temas muy de fondo, cuando ya, como lo ha dicho el congresista, el colega Salguana, estamos un poco tarde, ¿no?, para esta discusión. Congresista Bazán, la llevo a otros temas. Durante el viernes y el sábado vimos con asombro este allanamiento que se produjo al local de Nuevo Perú. Quería preguntarle en qué acabó la situación
finalmente les sembraron o no les sembraron las evidencias de que habían machetes, objetos punzocortantes. ¿Qué pasó al final? Mire, esta diligencia terminó en que los 22 intervenidos pudieron salir libremente, no ha habido ni un solo detenido, y yo creo que esto tiene que ver mucho con la arbitrariedad de la diligencia que se realizó ese día. Cuando nosotras, la congresista Luque y mi persona llegamos, ya había una intervención de la policía, se había ingresado a un local que en estos momentos es de uso domiciliario. En la Confederación Campesina del Perú se hospedan diferentes personas, en general llegan, pernoctan, salen, y no había ni flagrancia, ni orden judicial, ni sospecha de delito. Es decir, pese al estado de emergencia, que es un estado excepcional en el cual se levanta la inviolabilidad de domicilio, no había ninguna razón. No es que la policía pueda abrir las casas de par en par y entrar a cada una de ellas. Entonces, esto ya nos dejó un mal sabor, digamos, desde el inicio de la diligencia. Pero finalmente no hubo detenidos, ¿no? Y lo que se está haciendo sí es seguir con una investigación para saber lo que usted me pregunta, si los hallazgos han sido o no han sido, o corresponden o no corresponden a las personas que fueron intervenidas, quienes llenaron el acta. Yo no he leído el acta final, no la tengo en mi poder, no la he visto, pero entiendo que se hallaron entre algunas cosas, había una fotografía, y yo lo he podido observar, de machetes, unas ondas, si no me equivoco, había un pasamontañas y algunos objetos que las personas intervenidas decían. En algunos casos otros no hablaban español, hablaban quechua, hablaban distintas lenguas que no pertenecerían a ellos. Esa es una diligencia que continúa, se les va a citar, entiendo yo, a la comisaría correspondiente para que sigan absolviendo y sigan dándose esas investigaciones, pero no hay en este momento ninguna persona detenida. Pero más allá del estado de emergencia, ¿usted calificaría esto como una arbitrariedad? Yo, de todas maneras, hay algo que nunca se suspende, ni siquiera en un estado de emergencia que de por sí para mí ya es cuestionable. De hecho, hemos planteado distintas medidas, habeas corpus en contra del estado de emergencia y en contra del toque de queda en 15 provincias de nuestro país. Quien le habla ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos estará visitando mañana martes 15 de diciembre. Entonces, nosotros sí consideramos que ahí dentro de este estado de emergencia se están dando abusos. Este ha sido un abuso. Y sabe que yo aprovecho este espacio para decirle lo siguiente: puede haberse encontrado diferentes objetos, pueden o no comprobarse hoy, mañana, pasado, si realmente pertenecían, si simplemente aparecieron ahí, pero lo más grave es el mensaje que se está dejando, que se puede intervenir locales de organizaciones campesinas o partidos políticos de manera totalmente aleatoria y arbitraria, que se puede vincular o que se está tratando de dar un mensaje de vinculación entre estas organizaciones populares y eventuales organizaciones terroristas, lo cual es totalmente falso. Y esta lógica, esta narrativa del terruqueo sí afecta mucho a quienes de manera justa, democrática, se han movilizado siempre, incluso de regiones hasta Lima, porque es lo que ocurre en el Baguazo y en otros terribles episodios de nuestra historia para hacer valer sus voces que en regiones no se escuchan. Y eso es lo que no podemos permitir, que el mensaje sea: aquí todo es vandalismo y terruqueo, hay que acabar, así sea a bala y pistola, con estas personas. Yo creo que esta lógica nefasta y violentista es la que venimos denunciando. No estamos a favor de la violencia, venga de donde venga, pero tenemos que aprender a escucharnos. Pero es muy interesante lo último que usted menciona, porque yo sí creo que se va instalando una suerte de talante autoritario, por lo menos desde lo verbal, aunque creo que también desde lo personal y desde las actitudes, con respecto al terruqueo. Oiga, ¿no es que nos hemos olvidado de los años de la violencia como para que alguien señale a las fuerzas políticas o a quienes se manifiestan legítimamente, la propia autoridad los llame terroristas, congresista Bazán? Y se han mencionado además algunos congresistas, nombres de autoridades, es decir, estamos llegando a un nivel que yo no quisiera decir o llamar persecución política tal cual, ya no por la vía judicial, por la vía fiscal, que en algún momento de repente algunos habrán denunciado, sino más bien por una narrativa, una estigmatización convertida en discurso presidencial, que es lo que lamentablemente nos ha llevado a una imagen de una casi junta militar rodeando a la presidenta Boluarte en su último mensaje a la nación, y que además ha dado unas declaraciones que para mí han sido muy preocupantes, el decir que esto lo va a investigar las muertes, 26 muertes de ciudadanos que las van a investigar los propios militares, es decir, militar investiga militar. No, eso es inaceptable, se lo decía también al congresista Salguana. El fuero militar en estos casos es garantía de impunidad, no puede investigar. Además la Corte Interamericana no se lo permite.
Así es. Y un episodio particular, si me permites mencionar, por favor. El día de hoy se ha informado también de la necropsia de un ciudadano, su nombre es Carlos Guamán, él falleció, tenía 26 años y falleció en la libertad. Ajá. Cuando fallece, el informe de la policía, e incluso este informe se ha levantado a la página del MINSA, dice que él fallece a pedradas. Y hoy, con la necropsia, de manera pública, se ha demostrado que este jovencito fallece por una bala en el pulmón. Exhortamos a que la autoridad, tanto MINSA como policía, rectifique y diga la verdad sobre estos decesos, porque de lo contrario no vamos a poder darle justicia a las familias que hoy lloran y que tiene que salir en la portada del New York Times, porque no lo hemos visto en otra portada, la cantidad de jóvenes, un joven futbolista de 18 años que había jugado para clubes muy conocidos en Apurímac, estamos hablando de personas hoy en Chala, en Arequipa, fallecido también otro jovencito que trabajaba y estudiaba, es decir, tenemos que tener mucho cuidado y no podemos instaurar en la lógica de que todo se soluciona a balazos. Eso sería lamentable y creo que es lo que está haciendo la actual presidenta, que a mi parecer debiera dar un paso al costado junto con el presidente del Congreso. Yo creo que la única salida aquí es una transición y que si van a adelantarse las elecciones pueda haber una cabeza mucho más neutral que los dos lados que estamos viendo tan polarizantes en este momento. Bueno, lo del fuero militar es sin duda inaceptable, importante. El dato que nos ha dado, sí lo había revisado, y la necropsia es muy clara, ¿eh? La necropsia habla de bala, no de pedradas. Por eso es que es el fuero civil el que debe investigar y no el fuero militar. Ahora, en este último minuto, una pregunta más de fondo. En el marco de esta crisis política, la salida de Pedro Castillo, su gobierno errático, como lo hemos visto todos, este final tan abrupto que tuvo, ¿cuánto daño cree usted que le puede hacer a las fuerzas progresistas, a las fuerzas de izquierda, de cara a su futuro político? Mire, yo creo que ha sido un golpe muy duro el poder haber visto de alguna manera la confianza o la expectativa que muchos peruanos pusieron en ese gobierno a medida que iba avanzando, no tanto en buenas obras, sino a veces también en tantos escándalos, ¿no? Hay una doble verdad. Es cierto que había una derecha y poderes fácticos y un Congreso muy conflictivo para con el gobierno del señor Pedro Castillo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que había muchos retrocesos o muchas trabas para poder avanzar en algunas agendas. Yo siempre he saludado el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Trabajo con las organizaciones sindicales, sociales, de trabajadores, pero también he tenido que denunciar lentitud y falta de avances en temas agrícolas o de agricultura, en el sector, y de la misma manera en otras carteras, vivienda, entre otras, que ya estarán investigadas por la Fiscalía como corresponde. Pero sí he de decir que aquí ha sido un tema que va mucho más allá de izquierdas y derechas. Cuando dicen que no se va a dejar gobernar, ¿no es cierto?, a un provinciano, maestro, de clase media baja, tienen mucha razón, y creo que ahí también quienes se han hecho mucho daño, no solamente es a través del liderazgo del señor Castillo, sino a través del liderazgo de la derecha, una derecha intransigente que no va a saber capitalizar más allá de Lima. Y yo hago un llamado a los partidos de derecha con los que en algún momento también hemos tenido que dialogar en el Congreso, que piensen bien en cuánto están escuchando no solamente a los ciudadanos, sino a sus futuros electores, porque creo que también se está dañando mucho esa imagen, ¿no? Muy bien. De diálogo. Congresista Bazán, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias también a ustedes. Muy buenas noches. Sigrid Bazán, congresista de la bancada de Cambio Democrático, conversaba con nosotros.